Si sientes ira o enfado, esta oración transformará tu paz interior. Dios mío, hoy vengo ante ti con mi corazón expuesto, sin máscaras ni excusas. Vengo cargado de enojos, frustraciones y resentimientos que me han pesado por tanto tiempo. Te entrego todo lo que llevo dentro, mis dolores no llorados, mis frustraciones no expresadas, y mis decepciones que aún me duelen. Señor, ayúdame a liberarme de esta carga. Hoy me encuentro frente a ti, Señor, con una sensación de vulnerabilidad que no puedo ignorar. He decidido dejar a un lado todas las pretensiones y las máscaras que me he puesto durante tanto tiempo, esas que me han impedido mostrarme tal como soy. Hoy vengo ante ti, completamente sincero, con el corazón abierto y dispuesto a entregarte todo lo que llevo dentro. He llegado a un punto en mi vida donde ya no quiero cargar con los enojos, con las frustraciones y con los resentimientos que me han acompañado por tanto tiempo. Me siento exhausto, cansado, y sé que es el momento de liberarme de esta pesada carga. Cada vez que miro hacia atrás, veo cómo estos sentimientos han afectado no solo mi bienestar emocional, sino también mi paz interior. Los enojos que he guardado durante años, las frustraciones que nunca expresé y los resentimientos que se fueron acumulando, se han convertido en una carga que ya no puedo seguir llevando. Es como si cada uno de esos sentimientos fuera una piedra en mi mochila, una piedra que me pesa más con el paso de los días. He intentado olvidarlos, he intentado ignorarlos, pero sé que no puedo seguir viviendo de esta manera. Hoy he decidido entregártelos, porque solo tú, Señor, tienes el poder de ayudarme a sanarlos. Vengo ante ti con mis dolores no llorados. ¿Cuántas veces me he quedado callado? ¿Cuántas veces he reprimido mis sentimientos y he guardado el dolor para mí mismo, pensando que así podría evitarlo? Pero sé que no es la forma correcta de tratar el dolor. El dolor necesita ser expresado, necesita ser sanado. Hoy te entrego esos dolores que guardé en mi corazón, esos momentos en los que sentí tristeza profunda, frustración y desilusión. Esos momentos en los que me sentí solo, incomprendido y sin fuerzas para seguir adelante. Hoy, Señor, quiero liberarme de ese peso. Quiero que mi corazón se sane y que mis lágrimas, que tanto he guardado, puedan finalmente fluir para purificar mi alma. También te entrego mis frustraciones no expresadas. ¿Cuántas veces me he quedado callado, guardando todo dentro, temiendo ser juzgado o no ser comprendido? ¿Cuántas veces he sentido que mis palabras no valían la pena, que no tenía derecho a expresar lo que sentía? Pero hoy reconozco que todas esas frustraciones no resueltas han alimentado mi malestar, mi enojo y mi desconcierto. Hoy te las entrego, porque sé que solo en tu presencia puedo encontrar la paz que tanto anhelo. Te entrego esas frustraciones que me han impedido ver con claridad, que han nublado mi juicio y me han alejado de la tranquilidad. Te entrego también las decepciones que aún me duelen. Esas decepciones que llegaron cuando mis expectativas no fueron cumplidas, cuando mis sueños se desmoronaron y cuando me sentí traicionado por aquellos en quienes confiaba. Te entrego esas heridas, Señor, porque sé que solo tú tienes el poder de sanarlas. Cada decepción ha dejado una marca en mi corazón, y aunque he intentado seguir adelante, esas marcas siguen presentes. Hoy quiero liberarme de ellas. Hoy quiero dejar de cargar con el resentimiento, con el dolor de lo que no sucedió como esperaba. Te entrego todo eso, porque sé que solo en tu abrazo puedo encontrar consuelo y sanación. He caminado por este mundo cargando con todo esto, pero hoy he decidido soltarlo. Hoy he decidido entregártelo todo. Sé que tú eres el único que puede aliviar mi corazón, el único que puede darme el descanso que tanto necesito. Reconozco que he permitido que estos sentimientos controlen mi vida, que me alejen de la paz, que me alejen de la felicidad. He permitido que el enojo se convierta en un huésped constante en mi corazón, que las frustraciones me arrastren hacia la desesperación, que las decepciones me impidan creer en las posibilidades que la vida aún tiene para mí. Pero hoy, Señor, hoy decido que todo eso debe terminar. Te pido, Señor, que me ayudes a liberarme de esta carga que tanto me pesa.
Ayúdame a perdonar a aquellos que me han hecho daño, a dejar ir el resentimiento y la ira que me han consumido. Ayúdame a entender que no tengo que cargar con todo esto para seguir adelante. Ayúdame a encontrar la paz en medio de la tormenta, a vivir con el corazón tranquilo, sin el peso de las emociones no resueltas. Ayúdame a ser libre, a ser dueño de mis pensamientos y sentimientos, a no dejar que el enojo o la frustración definan quién soy. Quiero ser libre, Señor. Quiero ser libre de todo lo que me ha estado limitando, de todo lo que me ha impedido ser la mejor versión de mí mismo. Sé que no será fácil. Sé que el camino hacia la sanación puede ser largo, que las heridas no se curan de inmediato. Pero confío en ti, Señor. Confío en que con tu ayuda puedo dejar atrás todo lo que me ha hecho daño, todo lo que me ha mantenido en la oscuridad. Confío en que tú puedes transformarme, que tú puedes ayudarme a sanar mi corazón, a sanar mi alma. Quiero ser una nueva persona, quiero ser un reflejo de tu paz y tu amor. Quiero vivir en armonía, quiero ser un ejemplo de perdón, de compasión, de paz. Te entrego todo lo que soy, Señor. Te entrego mis emociones, mis pensamientos, mis deseos. Te entrego mi corazón, con todos sus miedos, sus inseguridades, sus heridas. Te entrego todo lo que soy, para que tú me transformes, para que tú me hagas una persona nueva. Hoy decido dejar de cargar con todo eso que me pesa, porque sé que tú me darás el descanso que tanto anhelo. Te doy gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias por darme la oportunidad de liberarme de todo lo que me ha estado lastimando. Gracias por tu amor incondicional, por tu misericordia y por tu paciencia. Gracias por darme la fuerza para dejar ir lo que ya no me sirve. Hoy me comprometo a caminar hacia la paz, a vivir con el corazón limpio y libre de resentimientos. Hoy me comprometo a soltar todo lo que me ha estado pesando, a vivir en armonía contigo y con los demás. Te pido perdón, Señor, por cada vez que elegí la ira en lugar de la paz. Reconozco que, en muchos momentos, permití que mis emociones desbordadas me controlaran, tomando decisiones impulsivas y reacciones desmedidas que no reflejaron quién soy realmente. En esos momentos de enojo, de rabia, de frustración, me alejé de mi ser más profundo, del ser que desea vivir en paz, en armonía. Hoy vengo ante ti, reconociendo que esa ira, aunque a veces me parecía una respuesta legítima, me ha alejado de la serenidad que tanto anhelo. Perdóname, Señor, por cada palabra hiriente que salió de mi boca, por cada juicio que lancé sin comprender toda la situación, por cada gesto cargado de desprecio que no reflejó el amor que tú me has enseñado. Me arrepiento de esas palabras que no solo lastimaron a los demás, sino que también dañaron mi propio ser, mi propio corazón. Me doy cuenta de que la ira, aunque momentáneamente me pueda dar una sensación de control, solo genera vacío en mi interior. Me aparta de la paz que tú, Señor, nos has prometido y que siempre está a nuestro alcance si solo sabemos entregarnos a ella. Reconozco que he dejado que la ira habite en mí como huésped constante. Durante tanto tiempo, abrí las puertas de mi corazón y de mi mente a pensamientos llenos de rencor y de enojo, sin darme cuenta de que esos pensamientos eran como fuego que, en lugar de quemar a los demás, terminaban consumiéndome a mí. Me dejé llevar por el resentimiento, la frustración y la impotencia, y con el tiempo, estos sentimientos se convirtieron en una parte de mí, en una sombra que me seguía a todas partes, oscureciendo mi camino. Al alejarme de la persona que quiero ser, me di cuenta de que no solo me dañaba a mí mismo, sino que también estaba causando daño a los que me rodean. La ira me hizo perder momentos importantes, me hizo decir cosas de las que luego me arrepentí y me alejó de los demás, creando barreras en las relaciones que más valoro. El enojo me ha robado la oportunidad de vivir en el presente, de abrazar la paz y de responder con amor y comprensión, que es lo que realmente quiero reflejar. Ahora, al mirarme, veo que esa ira ya no tiene cabida en mi vida, porque sé que solo con paz puedo encontrar la verdadera sanación. Hoy te entrego todo mi enojo, Señor. Hoy decido soltarlo, liberarme de su peso, porque sé que esta carga me aleja de mi paz interior. Me doy cuenta de que,
cuando el enojo me consume, dejo de ser el ser sereno, compasivo y amoroso que tú deseas que sea. Al entregarte mi ira, al liberarme de ella, quiero recuperar mi esencia, quiero recuperar la paz que tanto necesito. Ya no quiero que la ira sea la que dicte mis acciones, quiero que sea el amor, la compasión y la paz interior las que guíen cada uno de mis pasos. Sé que el camino no será fácil, Señor, pero con tu ayuda sé que puedo liberarme. Te pido que me des la fortaleza para soltar todos esos resentimientos acumulados, para perdonar a aquellos que me han herido y para encontrar en mi corazón el poder de la calma. Sé que, si confío en ti y en tu voluntad, puedo dejar atrás el enojo y vivir en la tranquilidad que tanto anhelo. Reconozco que he dejado que la ira habite en mí como huésped constante. Durante tanto tiempo, abrí las puertas de mi corazón y de mi mente a pensamientos llenos de rencor y de enojo, sin darme cuenta de que esos pensamientos eran como fuego que, en lugar de quemar a los demás, terminaban consumiéndome a mí. Me dejé llevar por el resentimiento, la frustración y la impotencia, y con el tiempo, estos sentimientos se convirtieron en una parte de mí, en una sombra que me seguía a todas partes, oscureciendo mi camino. He permitido que la ira se instale en mi ser sin cuestionarlo, sin darme cuenta de cómo se apoderaba de mi vida. En mis momentos de debilidad y vulnerabilidad, cuando me sentía incomprendido o tratado injustamente, la ira apareció como una reacción automática, como un refugio al que recurrir para protegerme de las heridas emocionales que sentía. Al principio, parecía un mecanismo de defensa, un modo de enfrentar la adversidad, pero poco a poco se convirtió en un patrón, en una forma de vida. A medida que me aferraba a ella, no me daba cuenta de que la ira, lejos de protegerme, estaba saboteando mi paz interior. El rencor comenzó a tomar raíces profundas en mi corazón. Se coló en mis pensamientos, en mis acciones y en mis palabras. A veces, no era consciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero la ira se estaba volviendo mi compañera constante. Al principio, pensaba que podría controlarla, que solo era un enojo pasajero, pero con el tiempo, ese enojo se fue acumulando como una carga pesada sobre mis hombros. Me dejé llevar por la idea de que mi ira era justificable, que mis emociones eran producto de lo que los demás me hacían. Sin darme cuenta, había empezado a darle poder a esos pensamientos negativos y la ira comenzó a convertirse en parte de mi identidad. La frustración, la impotencia y el resentimiento tomaron el control de mi mente. Con cada nuevo desafío, con cada nueva decepción, la ira se alimentaba de mi dolor y mi cansancio. En lugar de buscar soluciones, en lugar de procesar mis emociones de una manera constructiva, me dejé arrastrar por la corriente de pensamientos negativos que solo aumentaban mi sufrimiento. Empecé a ver el mundo a través de una lente distorsionada, donde todo parecía ser injusto, donde las acciones de los demás siempre parecían estar dirigidas contra mí. Los pequeños desacuerdos se convirtieron en grandes conflictos internos, las críticas se amplificaban hasta convertirse en ataques personales, y las pequeñas incomodidades se transformaban en montañas de frustración. Es en este punto cuando me di cuenta de que había permitido que la ira fuera la guía de mis decisiones. La rabia me llevaba a responder impulsivamente, a reaccionar sin pensar y a herir a aquellos que amaba. Me alejaba de mi paz interior y, lo peor de todo, me alejaba de la persona que realmente quería ser. La ira me cegaba, no me dejaba ver más allá de mis propios sentimientos y, con el tiempo, me fui perdiendo en la oscuridad de esos pensamientos destructivos. Lo que al principio parecía ser una forma de protección se había convertido en una prisión, en un ciclo interminable de enojo y sufrimiento. La ira se infiltró en mis relaciones. Comencé a reaccionar de manera desproporcionada ante pequeñas molestias y mis palabras se volvieron más duras, más frías, más distantes. Me alejé de los demás, pensando que estaban en mi contra o que no entendían lo que sentía. Cuánto daño me hizo aferrarme a la ira, cuánto sufrimiento causé a las personas que más quiero, a las que estaban simplemente tratando de comprenderme, de ayudarme. La ira se convirtió en una barrera entre ellos y yo, una barrera que separaba corazones y creaba distancias invisibles.
En mi trabajo, en mi vida diaria, la ira también empezó a marcar mi camino. Las oportunidades se convirtieron en obstáculos, los desafíos en batallas perdidas. Todo me parecía una lucha constante, como si nada fuera suficiente, como si todo estuviera en mi contra. La ira me robó la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, de ver lo positivo en las situaciones y de valorar lo que ya tenía. Mi vida se llenó de quejas y de desilusión, y me sentí atrapado en una rutina de resentimiento, donde todo lo que hacía parecía estar impulsado por la necesidad de desahogarme, de explotar, de liberar esa presión interna que no sabía cómo manejar. Pero con el tiempo, empecé a ver los efectos de esta carga que llevaba dentro. Comencé a sentir los daños que me causaba, tanto a nivel emocional como físico. La ira no solo afectaba mi paz mental, sino también mi salud. El estrés, la tensión y las emociones reprimidas comenzaron a hacer mella en mi cuerpo. Me sentía agotado, constantemente tenso, incapaz de relajarse o disfrutar de lo que la vida me ofrecía. La ira había marcado tanto mi vida que ya no sabía cómo vivir sin ella. La sombra de la ira me seguía a todas partes. A veces, cuando pensaba que había encontrado un poco de paz, algo trivial despertaba de nuevo esa rabia que había guardado. Era como si la ira estuviera siempre al acecho, esperando cualquier oportunidad para apoderarse de mí una vez más. Y fue entonces cuando me di cuenta de que, si no hacía algo para cambiar, esa sombra siempre estaría presente, oscureciendo mi camino, impidiéndome avanzar. Entendí que la ira no solo me estaba destruyendo a mí, sino también las relaciones que más valoraba, los sueños que tenía y la paz que tanto anhelaba. Fue entonces cuando decidí que ya no podía permitir que la ira fuera la que dirigiera mi vida. Decidí que era hora de tomar el control, de liberarme de esta carga que llevaba tanto tiempo conmigo. No fue fácil, porque la ira es un sentimiento complejo, arraigado profundamente en nuestro ser, pero decidí empezar a trabajar en ello, paso a paso, con la ayuda de mi fe, con la ayuda de mi conciencia y con la ayuda del amor. Comencé a reconocer los momentos en los que la ira se despertaba en mí y, poco a poco, empecé a aprender a soltarla, a no dejar que me dominara. Aprendí que no tengo que dejar que la ira controle mi vida, que puedo liberarme de ella y vivir en paz. Ahora sé que la ira es una emoción que, aunque natural, debe ser gestionada con sabiduría. He aprendido a identificarla, a detenerme antes de reaccionar, a respirar profundamente y pensar antes de hablar. Estoy trabajando en sanar esas heridas que alimentaban mi ira, en perdonar a los demás y, lo más importante, en perdonarme a mí mismo. Sé que el camino hacia la paz no es fácil, pero estoy decidido a caminarlo. Estoy decidido a dejar que la luz de la paz ilumine mi vida. La ira, aunque forma parte de la naturaleza humana, no tiene por qué gobernar nuestra vida. Podemos aprender a manejarla, a comprenderla y a liberarnos de ella. Es un proceso que requiere paciencia, autoconocimiento y, sobre todo, amor propio. Hoy decido liberarme de esa ira que me consumía, de esa sombra que me oscurecía, para dar paso a una vida llena de luz, paz y amor. Al alejarme de la persona que quiero ser, me di cuenta de que no solo me dañaba a mí mismo, sino que también estaba causando daño a los que me rodean. La ira me hizo perder momentos importantes, me hizo decir cosas de las que luego me arrepentí y me alejó de los demás, creando barreras en las relaciones que más valoro. El enojo me ha robado la oportunidad de vivir en el presente, de abrazar la paz y de responder con amor y comprensión, que es lo que realmente quiero reflejar. Ahora, al mirarme, veo que esa ira ya no tiene cabida en mi vida, porque sé que solo con paz puedo encontrar la verdadera sanación. Durante mucho tiempo, me dejé llevar por emociones que no me permitían ver las consecuencias de mis actos. La ira, aunque en su momento parecía una respuesta justa ante las injusticias o frustraciones, empezó a convertirse en una parte integral de mi ser. Cuando miraba hacia dentro de mí mismo, veía cómo me alejaba de la persona que realmente quiero ser, esa persona llena de paz, comprensión y amor.
Me di cuenta de que mis reacciones impulsivas, mis palabras cargadas de enojo y mis actitudes agresivas no solo me afectaban a mí, sino que también golpeaban a quienes me rodeaban. Con cada explosión de ira, dañaba las relaciones más cercanas, aquellas que más valoro, las que me dan fuerza y me han acompañado a lo largo de los años. La ira no solo deterioró mi bienestar interior, sino que se filtró en cada interacción, en cada conversación y en cada espacio que compartía con los demás. Sentía que, al no poder manejar esos sentimientos de manera adecuada, estaba perdiendo la capacidad de conectar genuinamente con las personas que más amo. La ira me apartó de ellos, me hizo actuar de manera impulsiva, sin pensar en el impacto de mis palabras. Decía cosas que, en un momento de calma, jamás habría dicho. Estas palabras hirientes, aunque tal vez momentáneamente liberadoras, dejaron cicatrices que no se podían borrar con facilidad. Cada vez que la ira tomaba el control, me alejaba más de mi ser auténtico. La persona que quería ser, la persona que quería reflejar a los demás, era sustituida por alguien lleno de rabia y resentimiento. La furia que sentía no solo alteraba mi estado de ánimo, sino que también oscurecía mi capacidad de ver las bendiciones que tenía a mi alrededor. No lograba apreciar las pequeñas maravillas de la vida diaria, porque mi mente estaba ocupada alimentando la ira, buscando una justificación para ella. La rabia me cegaba, me hacía sentir que tenía derecho a estar enojado, que mis frustraciones eran válidas, pero no me daba cuenta de que, al sostener todo ese enojo, me estaba perdiendo en el proceso. Poco a poco, me fui dando cuenta de que mi ira estaba robándome algo mucho más valioso que cualquier justificación momentánea. Me estaba robando el presente. Cada vez que me sumergía en ese torbellino de emociones negativas, perdía la oportunidad de vivir con plenitud. No podía disfrutar de los momentos con mis seres queridos, ni siquiera con los más pequeños, porque la ira siempre estaba presente, interfiriendo y distorsionando lo que podría haber sido un tiempo de alegría y conexión. Me alejaba de la gente, me aislaba emocionalmente y, al final, me sentía vacío, más solo que nunca. Al mirar hacia atrás, veo con claridad cuántos momentos importantes perdí debido a la ira. Perdiendo la oportunidad de compartir con mi familia, de escuchar a mis amigos, de abrazar a aquellos que siempre han estado a mi lado. La ira me cegaba a las oportunidades de experimentar amor y gratitud, porque estaba más enfocado en mi malestar, en lo que no me gustaba, en lo que no me parecía justo. Cuando me di cuenta de esto, la sensación de arrepentimiento se apoderó de mí. Me di cuenta de lo que había sacrificado, de lo que había dejado ir, todo por aferrarme a un sentimiento destructivo que no me daba nada a cambio, sino solo más enojo, más frustración y más distancia de quienes más quiero. El enojo me robó algo aún más profundo, la capacidad de responder con comprensión. Cuando estamos dominados por la ira, nos cuesta ver las cosas desde la perspectiva del otro. Nos volvemos egoístas y la única verdad que parece importar es la nuestra. Pero, al final, esa actitud no nos lleva a ningún lado. No solo destruye las relaciones, sino que también impide nuestra evolución personal. He llegado a comprender que, al sostener la ira, estaba construyendo una barrera emocional que me impedía conectar con el amor y la comprensión genuinos. Cada vez que me aferraba a ese sentimiento, estaba perdiendo la oportunidad de ser el tipo de persona que quiero ser, alguien que responde con compasión, que escucha con empatía, que ama sin prejuicios ni reservas. Y fue entonces cuando, al mirarme en el espejo de la reflexión, entendí lo crucial que es soltar esa ira. La paz, la calma, es la única respuesta que realmente me permite ser la persona que quiero ser. Es la paz lo que me permitirá sanar mis heridas, lo que me permitirá liberar mi corazón de las cargas innecesarias que he estado cargando. Hoy entiendo que, mientras más me aferro al enojo, más me alejo de mi verdadera esencia. Mientras más lo mantengo en mi corazón, más difícil se vuelve encontrar esa serenidad que tanto busco. Solo cuando decido liberar mi mente y mi corazón de esos sentimientos negativos, puedo empezar a sanar, puedo empezar a abrirme a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver el mundo. Hoy, al mirarme, ya no veo a la persona que solía ser dominada por la ira.
Ya no veo a alguien que se deja llevar por el enojo, que busca justicia inmediata, que responde con violencia emocional. En cambio, veo a alguien que está dispuesto a aprender a vivir con paz, a responder desde el amor, a escuchar con apertura y empatía. He entendido que, al soltar la ira, no solo me libero a mí mismo, sino que también libero a los demás de las cargas que mi enojo les ha impuesto. Ya no quiero seguir creando barreras entre los que amo y yo. No quiero que mi ira sea lo que defina mis relaciones. No quiero que sea la excusa para distanciarme de la gente que más me importa. Hoy decido que la paz será mi guía. He entendido que la paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de calma, de equilibrio interior. Para sanar mi alma, debo darme permiso para abrazar esa paz, para dejar de luchar contra lo que no puedo cambiar y para aceptar lo que es. Solo así, al abrazar la serenidad, podré empezar a construir las relaciones sanas que siempre he deseado tener, tanto conmigo mismo como con los demás. Sé que el camino hacia la paz no es inmediato. No es algo que se pueda lograr de un día para otro, pero también sé que es un viaje que vale la pena. Sé que, con cada paso que dé hacia la calma, estaré más cerca de convertirme en la persona que quiero ser, aquella que puede manejar sus emociones con sabiduría. Que puede enfrentar los desafíos con una mente tranquila y un corazón lleno de compasión. Y, lo más importante, sé que solo con paz encontraré la verdadera sanación. Hoy, decido soltar la ira, dejar que se disuelva como la niebla al amanecer. Hoy, elijo vivir con paz, porque sé que solo a través de ella puedo encontrar mi verdadera fuerza, mi verdadera libertad y mi verdadera paz interior. Y al hacerlo, me acerco cada vez más a la persona que quiero ser, la persona que siempre he sabido que soy, y que ahora, con tu ayuda, Señor, puedo empezar a ser. Gracias, Señor, por tu paciencia y amor. Hoy renuevo mi deseo de seguir tu camino de paz, de amor y de perdón. Haz de mí un testigo vivo de que la paz es posible, incluso en medio del conflicto. Hoy vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que tu paciencia y tu amor han sido las fuerzas que me han sostenido a lo largo de mi vida. Cada día, me encuentro ante desafíos y dificultades, pero sé que tu presencia me acompaña en cada uno de esos momentos. Gracias por tu amor incondicional, por esa paciencia infinita que siempre me has brindado, aun cuando he fallado, cuando he caído y cuando me he alejado. Tu amor ha sido mi refugio, mi fortaleza, y por ello te doy gracias desde lo más profundo de mi ser. Tu paciencia es algo que me asombra. En un mundo tan acelerado y lleno de frustraciones, tu calma me enseña a detenerme, a respirar, a esperar con esperanza, a comprender que no siempre todo se resuelve de inmediato, que hay un proceso. Un tiempo divino en cada cosa. En un momento de enojo o desesperación, cuando mi corazón se acelera y mis pensamientos se nublan, tus palabras de paz y paciencia me llaman a la calma, me recuerdan que todo sucede en su momento adecuado. Gracias por enseñarme que el tiempo no es un enemigo, sino un aliado, un maestro que me guía hacia la paz interior. Gracias, Señor, por no haberme dejado solo, por estar a mi lado en cada momento de incertidumbre. Tu amor ha sido una luz en los momentos oscuros de mi vida, una luz que me ha mostrado el camino, que me ha dado fuerza cuando sentía que ya no podía más. A veces he sentido que el peso de mis errores era demasiado grande, que no merecía tu perdón ni tu amor. Pero tú siempre has estado allí, con los brazos abiertos, mostrándome que el amor que tú ofreces no tiene condiciones, que tu misericordia es infinita y que, sin importar las veces que me equivoque, siempre puedo volver a ti. Hoy, con el corazón lleno de agradecimiento, renuevo mi deseo de seguir tu camino. Un camino que no siempre es fácil, pero que es el único que me lleva a la verdadera paz, a la serenidad del alma, a la armonía con los demás y conmigo mismo. En este mundo lleno de ruido, de distracciones y de conflictos, a veces me resulta difícil mantenerme en ese camino. Pero sé que cada paso que doy hacia ti, cada momento en que elijo actuar con amor y paciencia, me acerca más a la paz que tú prometes. Renuevo mi deseo de caminar en tu camino de amor, porque sé que solo en tu amor encuentro la verdadera paz.
El amor no es solo un sentimiento, es una acción, una decisión diaria. El amor se manifiesta en las pequeñas cosas, en la forma en que trato a los demás, en la paciencia con la que escucho, en la comprensión que ofrezco, en la ternura con la que me acerco a los que me rodean. Señor, ayúdame a seguir tu ejemplo de amor, a ser un reflejo de tu compasión, de tu bondad, de tu generosidad. Ayúdame a amar incluso cuando sea difícil, a perdonar incluso cuando me cueste, a extender mi mano aun cuando sienta que no lo merezco. Porque sé que el amor es la clave para alcanzar la paz interior y la armonía con los demás. Hoy, al renovar mi deseo de seguir tu camino de perdón, sé que esto no significa olvidar las ofensas o las heridas del pasado. El perdón no borra lo sucedido, pero me libera del peso que me impide avanzar. El perdón es una elección que me permite soltar el resentimiento, el rencor y la amargura, que son como cadenas que me mantienen prisionero del pasado. Perdona, Señor, a aquellos que me han herido, pero también perdóname a mí mismo por las veces que he cerrado mi corazón, por las veces que no he sido capaz de perdonar. Ayúdame a liberar mi alma de esas ataduras y a encontrar la paz que solo el perdón puede ofrecer. El perdón es un acto de valentía. A veces, pensamos que al perdonar estamos dejando que el otro gane, que estamos aceptando que lo que hicieron estuvo bien. Pero el perdón no es para el otro, es para mí. Al perdonar, me libero, me hago libre del dolor, de la ira y del resentimiento que corroían mi interior. Al perdonar, hago espacio para que entre la paz en mi corazón, un espacio que antes estaba ocupado por el odio, la venganza y el rencor. Gracias por enseñarme que el perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, de valentía, de sabiduría. Gracias por darme la capacidad de perdonar y por mostrarme que, cuando perdono, estoy eligiendo la paz sobre el conflicto, la armonía sobre la discordia, la luz sobre la oscuridad. Hoy, te pido que me ayudes a ser un testigo vivo de que la paz es posible, incluso en medio del conflicto. Señor, sabemos que vivimos en un mundo lleno de luchas, de desavenencias, de diferencias. Pero, a través de tu ejemplo, me doy cuenta de que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia activa de tu amor, de tu comprensión, de tu luz. La paz es el estado natural del alma que ha encontrado su hogar en ti. Y, aunque a veces el conflicto externo pueda parecer inevitable, sé que tú me das la capacidad de mantener la paz interior, de responder con serenidad, de actuar con sabiduría, incluso en medio de las tempestades. Te pido, Señor, que me conviertas en un portador de tu paz, que donde quiera que vaya, pueda llevar la calma a aquellos que me rodean. Que mis palabras sean suaves y llenas de amor, que mis actos sean reflejo de tu bondad y que mi vida sea testimonio de que, a pesar de las dificultades, la paz es posible. Señor, sé que, en los momentos de tensión, de desacuerdo y de conflicto, la paz no es algo que simplemente se encuentra, sino que es algo que se elige cada día, que se cultiva con paciencia, con amor y con fe. Ayúdame, Señor, a mantener mi corazón y mi mente abiertos a la paz, a la reconciliación, a la unidad. Que nunca permita que el miedo, la rabia o el ego me aparten de tu camino. Que, en cada situación, pueda ver a los demás como hermanos, como compañeros de viaje en este mundo, y no como enemigos. Ayúdame a ser un puente de paz, a buscar soluciones y acuerdos, a escuchar con el corazón abierto, a comprender incluso cuando no esté de acuerdo. Porque sé que, en la unidad, en el amor y en el perdón, es donde radica la verdadera paz. Hoy, renuevo mi compromiso contigo, Señor. Renuevo mi deseo de seguirte en tu camino de paz, de amor y de perdón. Te pido que me fortalezcas en este camino, que me des la sabiduría y el valor para ser un testigo vivo de que la paz es posible, incluso en medio del conflicto. Que mi vida sea un reflejo de tu amor, de tu paciencia, de tu perdón y de tu paz. Gracias, Señor, por escuchar mi oración, por estar siempre conmigo, por darme la oportunidad de renacer cada día. Gracias por enseñarme que, a través de tu amor, la paz es posible, que, aunque el mundo esté lleno de caos, puedo encontrar la serenidad en tu presencia. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia y por tu constante amor.
Te entrego mi corazón, mi vida y mi deseo de ser un instrumento de tu paz, para que, a través de mí, se pueda ver el reflejo de tu luz en el mundo.